Mientras esto sucede, quiero también decirles que los días domingos estamos llevando una serie que a mí me emociona mucho, son temas que a mí me gustan por el lado de la música, pero empezamos hace 2 domingos a hablar acerca de la importancia de la alabanza y la adoración. El domingo tuvimos un muy buen tiempo con la palabra de Dios y también alabando a nuestro Dios. Si tú no pudiste estar el domingo, te invito a que adquieras el CD de la plática. Se tocaron temas bien padres, bien importantes para la vida del cristiano y cómo la alabanza juega un papel fundamental. Cómo la alabanza en medio de la congregación juega un papel vital para el cristiano. Así es que no es que estamos matando el tiempo, ¿verdad? Antes de la prédica, esperando que la gente llegue. No, el tiempo de la alabanza y la adoración es un tiempo crucial que puede marcar la diferencia en el corazón de una persona. Así es que te invitamos a que te integres a este tiempo de alabanza y de adoración con todo tu corazón. Así la exhortación el día domingo a llegar temprano, ¿verdad? Porque ¿verdad? Podemos alabar juntos al Señor y puede ser un buen tiempo que nosotros podamos disfrutar en la presencia de Dios y también en la presencia de la congregación alabando a nuestro Dios juntos. Bueno, hoy voy a hablar de un tema importante. A la plática yo le puse ¿cómo solucionar diferencias interpersonales? Vivimos en un mundo donde todo el mundo es imperfecto. Di conmigo, soy imperfecto. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú también. Entonces vivimos en un mundo de imperfección, vivimos en un mundo imperfecto, con personas imperfectas, adorando a un Dios perfecto. ¿Cómo puede lograrse eso? ¿Cómo puede llegar a pasar que somos personas finitas, adorando juntos a un Dios infinito? ¿Cómo podemos juntos hacer que esto funcione? Que a final de cuentas, personas imperfectas, en circunstancias imperfectas, porque todos venimos de situaciones difíciles, al final terminemos a un Dios perfecto, adorando a un Dios perfecto. ¿Y cómo nosotros podemos vivir esta vida como congregación? Ahora, los problemas interpersonales existen desde el principio de la creación. Mientras haya seres humanos imperfectos, va a haber situaciones imperfectas, va a haber diferencias, va a haber malos entendidos, va a haber enojos, va a haber situaciones que pongan a prueba el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, y de eso se trata la iglesia. Se trata de saber que no hay iglesia perfecta, porque no hay personas perfectas, no existen las iglesias perfectas. Así es que tú puedes decir, no, pues yo me voy a cambiar de congregación porque aquí son una bola de imperfectos. Bueno, a donde tú vayas, seguramente vas a encontrar imperfectos también. Y si no hay, la vas a echar a perder porque tú vas a ir ahí. Entonces va a haber un imperfecto ahí. Entonces, fíjate qué importante eso. Quiero empezar esta plática antes de orar. Que hay un modelo bíblico para que nosotros podamos resolver las diferencias dentro de la iglesia. Antes de eso, quiero leer con ustedes Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, dice esto. Por eso yo, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, me encanta el énfasis que hace el apóstol Pablo, les ruego, no les pido, no les requiero, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Ahora, describe cómo es la dignidad de aquel que ha sido llamado por parte de Dios. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y luego dice el versículo 3 fuerte, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Por lo menos 2 veces en estos pasajes vemos la preocupación de Pablo y la exhortación a algo extra en cuanto a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. En primera instancia, primero le dice, les ruego por favor que vivan de la manera digna que es de un llamado por parte de Dios, alguien que ha sido llamado por parte de Dios. Y describe cómo es esa dignidad. Primero, con humildad, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esto es, la dignidad que tiene el cristiano en primera instancia no tiene todo que ver, con nuestra relación con Dios. Tiene que ver con nuestras relaciones personales también. Cuando aquel hombre se le acercó al Señor Jesucristo preguntándole cuál era el mandamiento más importante de toda la ley, Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas.
Y aunque no le preguntaron, Jesús dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le habían preguntado por el segundo, pero Jesucristo respondió unido, haciendo una unión entre la importancia de amar a Dios, pero que ese amor se ve reflejado en nuestras relaciones personales. En primera instancia Pablo dice, les ruego por favor, casi lo veo hincado, les ruego por favor que vivan unidos, dignos del llamamiento, humildes, pacientes. Y luego el versículo 3 es una exhortación importante, dice, esfuércense. Vaya que se necesita esfuerzo para poder vivir una vida en unidad, sobre todo en el ambiente de la iglesia, porque hay tantas maneras de pensar. Estamos reunidos los domingos cerca de 250, 300 personas en este lugar, donde todos tienen maneras de pensar diferentes, donde nadie está obligado a venir, y simplemente estamos aquí porque queremos adorar a un solo Dios, pero en esa relación, en esa imperfección, en ocasiones surgen situaciones que traen diferencia dentro de la iglesia. Por eso Pablo exhorta, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por ver, Señor, que una y otra vez tú nos animas, nos exhortas a seguir viviendo y estableciendo el carácter de Cristo, el reinado de Cristo en nuestro corazón. Nuestra visión como congregación es establecer el reino de Dios en cada familia, Señor. Y ese reino, en primera instancia, es vivir gobernados por tu Espíritu. Pero ese gobierno se verá reflejado en nuestras relaciones personales, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos sigas llenando de esa unidad en el Espíritu, que tú pongas en nosotros, en el sano concepto de la palabra, preocupación por mantener la unidad en tu iglesia, y que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús en nuestra vida. Te bendecimos y te damos gracias por el privilegio de poder contar contigo en medio de estas circunstancias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cómo solucionar problemas o diferencias interpersonales? Bueno, es un punto muy interesante porque Jesucristo tocó el tema. Jesucristo habló de esto y surgió en medio de una situación en la que, ¿te acuerdas aquella situación en la que uno de los apóstoles se acercó y le preguntó quién sería el mayor, quién sería el más grande allá en el cielo? Y Jesucristo le dijo, de una vez les digo que el que quiera ser mayor tiene que ser el más pequeño, el que quiera ser servido primero tiene que servir. Y volteándole las tortillas a aquel que quería más y estar por sobre las personas. Y en ese contexto surge esta pregunta, y también en el contexto en el que, en una de las preguntas que Pedro le hizo al Señor Jesucristo, en una pregunta en la que él se quiso ver muy espiritual, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? 7 veces, se quiso ver muy espiritual. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Bueno, en ese contexto, Jesucristo establece un modelo para que nosotros podamos arreglar cualquier diferencia que se pueda generar aquí en la iglesia de Cristo. Ese fragmento se encuentra en Mateo capítulo 18. Vamos a ir a ese versículo, Mateo 18, versículo 15 en adelante. Jesucristo establece un modelo, una forma de arreglar las cosas. Ahora, quiero decirte con esto, que no solamente es un modelo nomás porque sí, es un modelo divino. Di conmigo, divino. Esto es, tiene poder espiritual. No nomás es porque Dios lo estableció así, es porque si Dios lo estableció, es porque hay bendición en ese formato que Jesucristo estableció. Fíjate lo que dice el versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Versículo 18 dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo para cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Este pasaje que tanto nos gusta recordar, el recordar que Dios está donde dos o más están reunidos de acuerdo, está hablando de que es bueno estar reunidos, pero sobre todo cuando se establece la reconciliación entre los hermanos, Dios obra de una manera milagrosa en ese lugar. Ahora, este asunto no es para ver para ver si si algún día pasa, o por qué pasan las diferencias. No, Jesucristo estableció esto porque un día iba a pasar. No se trataba de por si pasa alguna vez, no, porque va a pasar. Es importante que como iglesia tengamos las herramientas de cómo enfrentar cualquier diferencia que se pueda generar dentro de la congregación. Esta parte de la Biblia en la que Jesucristo habla es una parte puramente instruccional. Porque seguramente al estar tanta gente reunida, al tener liderazgo, al tener personas de servicio, va a haber diferencias en la congregación. No levanten su mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido diferencias con personas dentro de la iglesia? Puedo decir que la mayoría de nosotros hemos tenido alguna diferencia, hemos tenido algo que nos hemos sentido ofendidos, que nos hemos sentido que nos han tratado mal, que simplemente, no solamente por lo que nos dijeron, a veces por lo que no nos dijeron, a veces nos sentimos mal. Y ese es el modelo en el que Jesucristo establece cómo enfrentar esta situación. Lamentablemente, tenemos que decirlo, que dentro de la iglesia lo último que se hace es este modelo. Dentro de la iglesia, cuando hay alguna diferencia, lo último que se hace es hablar directamente con la persona. Y hablamos con una persona, hablamos con otra, hablamos con el líder, vamos con el pastor. Pero aquí la palabra de Dios establece el modelo que tú y yo tenemos que respetar, porque en él hay bendición. Ahora, primeramente, el Señor establece cuál es el detonador para que nosotros podamos ejercer ese modelo de restauración o de reconciliación entre un hermano. Primero establece, si tu hermano peca contra ti. Otras versiones dicen, si alguien te ofende. Otras versiones dicen, si tú sorprendes a alguien en una falta. Entonces, no cualquiera o por cualquier razón tú puedes establecer este modelo. Es cuando tú ves que alguien cometió una falta y por esa falta tú te sentiste ofendido. Ahora, tengo que decir que muchas de las veces en las que nosotros nos sentimos ofendidos, muchas de las veces, es por nuestra percepción de las cosas. A veces hay personas que hacen o actúan de una manera y no lo hacen por ofender, pero no quiere decir que eso no ofenda. Hay gente que se siente ofendida por esas circunstancias. La primera ley o el primer requisito que establece Jesucristo para la solución de cualquier diferencia que se da dentro de la congregación es y establece primero un encuentro personal. Di conmigo, un encuentro personal. Eso es fundamental, porque si nosotros no hacemos caso de eso, estamos yendo en contra de lo que Dios estableció. Cuando tú te ves ofendido por alguien, cuando alguien hizo algo que a lo mejor dándose cuenta o no, tú te sentiste ofendido, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es ir a hablar con esa persona directamente. No con su líder, no con su esposa o con su esposo, no con nadie, ni con el pastor. Primero tienes que ir con esa persona y arreglarlo directamente. Fíjate lo que dijo Jesús en el versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, o si tu hermano hizo algo que te ofendió, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. El punto aquí es que en la mayoría de las ocasiones en las que nosotros nos sentimos ofendidos por una persona, ahora estoy hablando en el contexto de la iglesia, esto no aplica con personas que no son cristianas. Jesucristo dijo, ve ¿con quién? ¿Con qué dice? Con tu hermano. Tiene que ser alguien que crea lo mismo que tú, que establezca la Biblia como su norma de conducta y que crean que la Biblia es la autoridad por parte de Dios. Cuando tú ves eso y cuando alguien te ofendió o te sentiste ofendido, el primer paso no es hablar con el pastor, no es hablar con su esposa, no es hablar con nadie, di conmigo, con nadie, porque eso se convierte en chisme. El primer paso cuando tú te sientes ofendido por parte de alguien en la iglesia es ir a hablar tú personalmente con esa persona.
y decirle, ¿sabes qué? Me sentí ofendido por eso. Muchas de las ocasiones en las que yo me he sentido ofendido por alguien, o viceversa, cuando gente se ha sentido ofendida por una acción por parte mía, muchas de las ocasiones, la mayoría de las ocasiones, son por malos entendidos. Y eso se solucionaría así, si nosotros de primera instancia vamos con la persona que nos ofendió y lo arreglamos. ¿Sabes qué? Yo me sentí ofendido por esto, por esto, por esto. A lo mejor esa persona te va a decir, ¿sabes qué? Perdóname, no fue mi intención. Seguramente esa va a ser la reacción. Fíjate lo que dice Levíticos capítulo 19. Esto no es nuevo, no es algo que Jesucristo estaba estableciendo. Jesucristo hizo referencia a la ley de Moisés. Levítico capítulo 19 dice esto. Otra vez. ¿Sí? Dice esto: no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus prójimos. Aclara los asuntos con la gente. ¿En qué dice? ¿Sí estamos bien? ¿Cómo dice? En forma directa. Di conmigo, en forma directa. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas cómplice de su pecado. Fíjate qué tremendo está esto. Cuando tú y yo nos vamos y solucionamos cualquier cosa que se genere como diferencia, como ofensa dentro del cuerpo de Cristo, al no ir y confrontar a esa persona por lo que hizo, lo que estamos haciendo nosotros es ser partícipes de esa ofensa. Lo que nosotros estamos haciendo es ser cómplices, porque seguramente si lo hizo contigo, lo puede estar haciendo con otras personas. Y nadie ha tenido la amabilidad, nadie ha tenido la autoridad por parte de Dios de acercarse con esa persona y decir, lo que estás haciendo está mal. No, a veces nos brincamos este aspecto y lo que hacemos es que vamos en bola, ¿verdad? Y agarramos y no se convierte ya en una reconciliación, se convierte en un juicio. Ya el fin no es reconciliar la relación, ya el fin no es arreglar el asunto, el fin es acusar a la persona. Sabes que lo que estás haciendo está mal, ya sin ningún tipo de reconciliación en el asunto. Si alguien te hace una falta y lo confrontas, lo que tú estás haciendo es darle la oportunidad a esa persona para que se reivindique. Lo que tú estás haciendo es ayudarle a esa persona a ver su error. Ahora, todos quisiéramos que en este primer paso todos los problemas se solucionaran, ¿verdad? Hay gente que ya ni siquiera trata de ir a hablar con una persona porque dices, ay, siempre que voy me batean. Bueno, el asunto aquí es que es el modelo que tenemos que establecer. Si alguien hace algo que te ofende o que tú simplemente consideras que estás mal, lo más fácil para el ser humano es decir, pues es su bronca. Ahí se la verá con Dios, ahí lo arreglará, ahí alguien le dirá, no, si tú estás viendo la falta de esa persona, no hagas bola, no lo hables con nadie más, háblalo directamente con esa persona. Y dile, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien, es incorrecto lo que tú estás haciendo. De otra manera, seguimos fomentando en esa persona que siga de una manera equivocada. Ahora, en este aspecto, Jesucristo establece, si alguien te ofende, o sea, yo soy el ofendido, y la responsabilidad que yo tengo al ser ofendido es ir a hablar con la persona que me ofendió. Pero también Jesucristo estableció que en esta relación, cuando nosotros ofendemos a alguien, tenemos que hacer exactamente lo mismo. No nomás es cuando te ofenden, es cuando tú te diste que esa persona se ofendió por algo que tú hiciste o no hiciste. La responsabilidad que tú tienes como ofensor o como ofendido es ir y hablar con esa persona. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, Jesucristo hablando también en el Sermón del Monte. Ay, se me hace que lo puse mal. Mateo 5:23 dice, pero por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, Mateo 5:23 dice, y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo. Fíjate, primero establece, si tú estás molesto por alguien, porque alguien te ofendió. En esta ocasión, Jesucristo está hablando, si alguien está enojado contigo, si alguien está ofendido contigo, si tú sabes en tu corazón que alguien está ofendido contigo por algo que tú hiciste, fíjate lo que dice, y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato, di conmigo, de inmediato, dale prioridad al asunto, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios.
Así es que la actitud que nosotros tenemos que enfrentar al momento de la ofensa, seamos ofendidos o sea que nosotros ofendimos, es una actitud de reconciliación. Primero, si alguien te ofendió, si alguien pecó contra ti, si alguien hizo algo que a ti te molestó, la responsabilidad que tienes a la luz de la palabra de Dios es ir a hablar con esa persona directamente, hacerle ver su falta. Porque si no lo hacemos así, lo que estamos haciendo es convertirnos en cómplices del pecado o de la forma en la que está actuando esa persona. No se queda solamente ahí, también se trata, si tú sabes que alguien se ofendió con lo que tú hiciste, Jesucristo dijo, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con aquella persona. Porque si no lo hacemos así, lo que estamos fomentando, como dice Levítico, es fomentar odio en nuestro corazón, es fomentar amargura en nuestro corazón, es fomentar que nuestro corazón genere una raíz de rencor, de enojo, de ira, y nosotros no podemos permitirnos darnos ese lujo. Cuando nosotros utilizamos el modelo bíblico para solucionar las diferencias interpersonales, lo que estamos haciendo es acudir a lo que Dios estableció. Y cuando Dios lo estableció es porque hay algo poderoso en eso. Así es que si en un momento tú conoces a alguien que se sintió ofendido por algo que tú hiciste o algo que dejaste de hacer, lo más fácil para nosotros es decir, pues él se ofendió. Dios dice, no, deja ahí tu ofrenda. En pocas palabras, para mí es más importante que estés bien con tu hermano que estés bien conmigo. Porque si no estás bien con tu hermano, no estás bien conmigo. Y si estás bien con tu hermano, entonces estás bien conmigo. Entonces fíjate qué importante es para Dios el asunto de solucionar los problemas interpersonales. ¿Alguna vez te has sentido ofendido por alguien en la congregación? ¿Alguien hizo un comentario que te ofendió? ¿O simplemente alguien no te saludó, pasó de largo? Bueno, el modelo bíblico es, ve y acércate con esta persona y hazle saber, esto que tú hiciste me incomodó, me molestó, me ofendió. Y quiero aclararlo contigo, porque si no voy a quedar, yo estoy fomentando en mi corazón el odio, la amargura, el celo, el enojo. Bueno, si tú te sentiste ofendido por alguien, lo primero que tienes que hacer es ir a hablar directamente con esa persona. Ahora, volteamos la tortilla. Si tú sabes que alguien se sintió ofendido por algo que tú hiciste, y que no fue la intención haber ofendido a esa persona, pero tú sabes que esa persona se ofendió, tu responsabilidad es ir a hablar con esa persona, dejar tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora, todos quisiéramos que ahí se quedara todo, ¿sí o no? Todos quisiéramos que en ese primer paso, en esa primer intervención personal, todo quedara, pero en muchas ocasiones no sucede así. Y entonces Dios establece la intervención de terceros en el asunto. Mateo 18:16 dice así, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Aguas con esto. Porque Jesucristo no está hablando de que nosotros agarremos testigos de la falta que cometió esa persona. Aguas. No está hablando que tú agarres a 2, 3 y que te dieron cuenta de que esa persona actuó mal y que tú agarres a esa persona y digas, ven, vamos, porque nosotros lo vimos y vamos a... Esa ya es acusación, ese ya es juicio. Estos testigos de los que Jesucristo está hablando es testigos que presencien, ¿está bien dicho? Presencien, ¿verdad? Presencien que tú intentaste reconciliar la situación. No para acusarlo, no para que agarres 2, 3 que vieron la manera en la que esa persona actuó. No. Eso se llama hacer bolita. No, eso no es bíblico. El asunto es que tú agarres a 2, 3 y que sean unas personas neutrales, que sean personas espirituales, que tú reconozcas que son personas de testimonio y que presencien lo que tú estás hablando con esa persona con el fin de reconciliarse. Jesucristo establece, si esa persona no te hizo caso y lo único que hizo fue enojarse más o ofenderte más y no dar su brazo a torcer, entonces el modelo bíblico establece, ve por 2 o 3 personas que presencien lo que tú estás diciéndole a esa persona, que se trata de reconciliar. Ahora, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, también establece este principio
como parte de las normas de relaciones personales. Dice así literalmente: la acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando se la presenten 2 o 3 testigos. Ahora, este asunto sí tiene que ver con acusación. Eso sí tiene que ver con el asunto de que alguien cometió una falta y uno tiene que arreglar esa falta. Cuando nosotros no utilizamos ese modelo bíblico, primero, si alguien te ofendió, así haya sido el pastor, así haya sido el líder de aquí de la congregación, así haya sido uno de los anfitriones o cualquier persona en la iglesia, lo que tú tienes que hacer es ir a hablar con el pastor y decirle: pastor, lo que usted dijo ahí, lo que usted hizo me ofendió. No hablarlo con otras personas, no ir con otros pastores, no ir con otras, es hablar. ¿Sabes qué? Lo que tú hiciste, Richie, creo yo, a la luz de la palabra de Dios, que no está bien. Ahora, si yo me pongo en el papel de que, no, yo soy el pastor y aquí el que mis chicharrones truenan y yo aquí el asunto, yo mando, entonces, yo traté de arreglarlo, voy a ir por 2 o 3 personas que presencien que yo quise arreglar el asunto con el pastor y el Richie se puso como loco. Ese es el modelo que Dios establece. Cuando nosotros no hacemos eso, es ir en contra de lo que Dios estableció. Y número 2, lo que estamos haciendo es traer maldición al asunto. Porque cuando no, como Dios no lo estableció, pues no hay bendición en ese aspecto. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Después de estos pasos en los que Jesucristo estableció, primero arréglalo de manera directa. Y número 2, si no te hace caso, agarra a 2 personas que presencien que quisiste arreglar el asunto y aún así no agarró la onda. Bueno, entonces vienen las medidas disciplinarias. Vienen las medidas en las que se establece disciplina en el asunto. Y Mateo 18, versículo 17 dice así: si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ahora, aquí establece algo muy interesante. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en el tiempo de Jesús, cuando la Biblia establece que había disciplina en la sinagoga, en el templo del Señor, está hablando de una disciplina física, está hablando de una disciplina real. Era tan serio el asunto de considerar a los rabís, a las personas que estaban a cargo del sacerdocio en el templo, que tenían toda autoridad para disciplinar a las personas. Nomás recordemos lo que sucedía desde el Antiguo Testamento. Cuando había un joven que se levantaba en rebeldía y los padres iban ahí al templo y decían: ¿sabes qué? Este hijo es rebelde, ¿verdad? Y no quiere agarrar la onda. Entonces lo que hacían los sacerdotes es que juntaban a un bolonón de gente, sacaban a ese joven a la calle y lo mataban a pedradas. Eso era disciplina. Lo mataban a pedradas. Ahora, la onda era agarrar la piedra más grande para finiquitar, dice la palabra de Dios: de esta manera tú vas a erradicar la maldad del pueblo, de mi pueblo. Ahora, estas leyes pueden sonar un poquito drásticas, pero así funcionaba en aquellos tiempos la disciplina por parte del templo del Señor. En los tiempos de Jesús, si una persona era sorprendida en alguna falta, si algún hombre era sorprendido en alguna falta, si una mujer era sorprendida en una falta, no iban a los tribunales civiles, iban a la iglesia. Y en la iglesia se ejercía disciplina. En ocasiones, yo he leído comentarios donde en ocasiones los sacerdotes agarraban a varazos a los jóvenes, a los hombres que estaban cometiendo ya me veo yo aquí agarrando a varazos aquí a los hombres o mujeres. No se trata de eso, pero se trata de que en el tiempo de Jesús la iglesia o el templo tenía un fundamento sumamente fuerte en cuanto a la disciplina. Ahora, en esta ocasión Jesucristo dice: si esta persona no agarra la onda, ya hablaste con esa persona a solas, ya le estableciste que se equivocó con fundamento, le estás diciendo que te ofendió, y esa persona no agarró la onda, ya fuiste con 2 o 3 testigos, y se dieron cuenta que tú quisiste arreglar el asunto, pero esa persona se aferró que no quiso arreglar, entonces exponlo a la iglesia. Una vez que se expone a la iglesia y esa persona no quiere agarrar la onda, entonces esa persona trátala como un incrédulo o un renegado. Hay iglesias, que no es nuestro caso, por lo menos no me ha tocado a mí, pero hay iglesias que corren a la gente de la iglesia.
que le cortan la membresía, que no son nunca más bienvenidos en la iglesia, porque no agarran la onda, porque no agarran el asunto, porque no se disciplinan. No me ha llegado a mí al punto de tener que hacer algo así, ni creo que sea algo que me gustaría hacer, porque creo que, bueno, no puedo decir que nunca pasará, ¿verdad? Pero si alguien de plano, ¿verdad? Ni modo. Como si fuera un incrédulo, trátalo como si fuera un incrédulo, un renegado. De plano ya no puede ejercer ninguna situación en la iglesia. No sé si de plano le cerramos las puertas de la iglesia o le llamemos a la policía si viene o se mete. Pero lo que sí sé es que esa persona no puede ejercer ninguna función, ninguna autoridad, nada puede ejercer dentro de la congregación, porque lo tratamos con una persona que de plano no tiene, no es digna, como mencionamos al principio, no es digna del llamado que Dios se le ha dado. Ahora, lo más común cuando una persona cristiana, como lo describimos al principio en Efesios capítulo 4, cuando una persona tiene humildad, cuando una persona tiene esa, que es amable, tolerante con los demás, cuando una persona se acerca y te dice, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste me hizo sentir mal. Esa humildad te va a hacer actuar, pues, ¿sabes qué? Si lo hice, perdóname. Cuando una persona se rehúsa a aceptar que ofendió a una persona, lo que está saliendo del corazón es un corazón sumamente orgulloso. Es un corazón que no quiere aceptar, que no quiere dar su brazo a torcer. Ahora, después de estas medidas disciplinarias en las que Jesucristo estableció, primero habla con esa persona. Habla directamente con él. Si no, agarra un puño de gente que se den cuenta que tú quisiste hablar con ella y lo único que viste fue orgullo en la otra persona. Bueno, después de eso, entonces se expone en la congregación. Y es ahí donde entran los líderes, donde se expone cualquier situación públicamente, ¿no? El último punto que Jesucristo toma en este espacio es una promesa que tiene que ver con la reconciliación. El apóstol Pablo dijo, ustedes han sido reconciliados por medio de Jesucristo con el Padre. Ahora, por medio de Jesucristo y por la fe, ahora tienen paz para con Dios. Pablo dice, ustedes han sido reconciliados con su Padre y les entregó, di conmigo, les entregó el ministerio de la reconciliación. Esto es, lo que tú hiciste, lo que sucedió en tu relación con Dios, que fue reconciliarte a través del perdón, a través de la gracia, a través de la misericordia, es lo mismo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que tener gracia, misericordia con las personas que en muchas ocasiones nos ofenden y también con las personas con las que nosotros hemos ofendido. Mateo capítulo 18, versículo 16, dice esto. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio. ¿Qué significa que Él esté en medio? ¿Qué significa que su presencia esté en medio de cualquier relación personal? Significa que la esencia de Dios está en ese lugar. Significa que la naturaleza de Dios está en ese lugar porque se están poniendo de acuerdo con un fin en común. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Primera de Juan establece, Dios es, ¿qué? Amor. Dios es poder, sí, Dios es gracia también, Dios es santidad, muchas otras cosas también, pero se establece en nuestra relación basado en el amor. Dios nos perdonó por amor, Dios nos ha entregado esas promesas por amor, Dios nos ha dado a su Hijo que murió en una cruz por amor, porque Juan 3:16 establece, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos clamando por la presencia de Dios en medio de dos personas, en medio de tres personas que están de acuerdo en solucionar cualquier problema de diferencia entre cristianos, lo que estamos pidiendo es, Padre, que tu amor se establezca en este lugar. Que tu amor reine en este momento en el que queremos arreglar la circunstancia difícil. Ahora, te quiero decir que lo que nosotros consideramos como amor
es lo que va a dar resultado para que nosotros tengamos buenas o malas relaciones personales. El concepto que nosotros tenemos de amor es lo que va a definir qué tipo de relaciones vamos a tener. De ese amor a nosotros actuar, nosotros estamos permitiendo que el fruto del Espíritu Santo se genere en nuestro corazón. Ahora, quiero que leamos juntos Gálatas capítulo 5, del versículo 19 en adelante. Dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, que son inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, nosotros podemos leer esta lista de las obras de la carne, de las obras de la naturaleza pecaminosa. Y lo que nosotros podemos ver es una lista de cosas que tienen que ver con las relaciones personales. Todas y cada una de ellas, las obras de la carne, se ven traducidas en nuestras relaciones personales. Ahora, vamos a ver cada una de la lista que estamos mencionando aquí. A lo mejor tú puedes leer ahí en el versículo 18, inmoralidad sexual, impureza o libertinaje, idolatría y brujería, y como que tú no te identificas con eso. No, yo no estoy en ese giro, yo no estoy en esa sección de inmoralidad sexual, de impureza, de libertinaje, de idolatría. Yo no soy un idólatra, yo no practico la brujería. Pero dentro de estas cosas se encuentra el odio. No levanten su mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos sentido odio? Discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Como que en esa sección muchos de nosotros entonces ya nos podemos identificar. Después continúa con borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Pero cuando nosotros vemos cada una de estas, estamos hablando de puras cosas que tienen que ver con nuestras relaciones personales. Cuando nosotros damos rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que está en nuestro corazón por hacer el mal, lo que estamos haciendo es que estas cosas se generen en nuestro corazón. Odios, rivalidades, enojos, amargura, que haya entre nosotros, entre la iglesia, este tipo de cosas. Pero dice el versículo 22 después: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todas y cada una de las características del fruto del Espíritu Santo son cosas que tienen que ver también con nuestras relaciones personales. Esto es, si tú eres cristiano, si tú tienes una relación con Dios, si tú estás estudiando la palabra de Dios, si tú estás yendo a los discipulados, si tú no faltas a la iglesia, si todo lo que tú gustes o mandes por definir que somos cristianos, se tiene que ver traducido en frutos que tienen que ver con nuestras relaciones personales. Por eso al final del tiempo Jesucristo dijo: si tú lo haces a esto, uno de mis pequeños, lo estás haciendo a mí. Porque nosotros traducimos, hacemos esa conversión de nuestra fe y se ve traducido, pues no en cuánto tú asistes a la iglesia, no cuántos versículos tú te sabes de memoria, no cuánto tú diezmas o cuánto tú ofrendas. Eso no define tu cristianismo. Tu cristianismo lo define tu relación con las otras personas. La manera en la que tú te relacionas con Dios se tiene que ver traducido en las relaciones que tú tienes con las personas. Ahora, el asunto aquí es que siempre va a haber diferencias. Siempre va a haber situaciones que tendremos que arreglar. Y si nosotros no aprendemos a utilizar el modelo bíblico para eso, lo que estamos haciendo es traer mayor maldición a la congregación. Porque si no lo hacemos así, incurrimos en chismes, incurrimos en exageraciones, incurrimos en cosas que lo único que hacen es hacerle el problema más grande, cuando nosotros pudimos haberlo arreglado directamente con esa persona. Luego dice así, el versículo 24, los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Levanten su mano los que son de Cristo. Ok, ahí te va, es para ti.
Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con pasiones y deseos. Pablo establece, el que es de Cristo ya crucificó el odio, ya crucificó la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades. Todo eso ya quedó crucificado con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que el orgullo nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Qué importante es que nosotros aprendamos a establecer esto como una norma de vida en nuestra relación, no solamente familiares, en el asunto de la congregación. Como pastor en ocasiones me da tristeza darme cuenta que hay personas que pueden... Ahora, no estoy diciendo esto, quiero ser claro, no estoy diciendo esto porque algo haya sucedido. No estoy diciendo esto, porque como está pasando esto, voy a predicar de esto. No. Estoy hablando de lo que Dios está poniendo en mi corazón. Pero sí me da tristeza en ocasiones que puede llegar gente de 2 o 3 personas que vienen a decirme, ¿sabes qué? Esta familia, esta persona están agüitados contigo. Y yo, pues, qué raro, porque no han venido a hablar conmigo. No, pues es que están esperando que tú vayas. Pues, ¿cómo yo voy a saber si nunca supe? Ok, ¿cómo voy a ir a hablar si nunca me di cuenta? Ahora me doy cuenta, puedo ir a hablar con esa persona, pero una persona no puede pedir que yo vaya si no, ¿sí me explico? O sea, si no sé, pues puedo ser todo menos adivino, y además la adivinación es pecado. Entonces el asunto aquí es que no se trata de eso, se trata de que nosotros tengamos la madurez en Cristo, que hagamos un lado el orgullo, como dice este pasaje. No dejemos que el orgullo nos haga irritarnos con otras personas. Hagamos un lado el orgullo, y si esa persona nos ofendió, vayamos con esa persona. Dios va a bendecir esa acción porque estás actuando como Dios lo estableció. Ahora, tú estás bien, tú puedes ir a hablar con esa persona, pero si esa persona no agarra la onda, entonces hay pasos que tú puedes seguir. Entonces puede intervenir el pastor, entonces puede intervenir un líder, entonces intervienes y hablas con esa persona, entonces ya se puede solucionar. Si de plano esa persona no agarra la onda, lo hablamos en la iglesia y vamos a decir, con ese ni se junten, ¿verdad? Porque trae broncas ahí, y el asunto es que si no quiere agarrar la onda, lo único que va a pasar es que esa persona se va a quedar sola. Qué triste que tenga que llegar a esos puntos, porque lo único que revela en el corazón cuando una persona no acepta un error, pues es orgullo a final de cuentas. Es tener ese corazón resentido. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. Cuando alguien te ofendió, tienes que ir a hablar con esa persona porque te ofendió. Pero también, si tú ofendiste a esa persona y tú te diste cuenta y sabes que esa persona está enojada contigo, tu responsabilidad es ir a hablar también con esa persona, dejar tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Esta plática va a ser un poquito diferente a todas, porque esta plática tiene que ver con instrucciones, tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia. Y para que haya un sano funcionamiento de la congregación, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que Jesucristo estableció. La pregunta no es si algún día te van a ofender, no es más bien es qué hacer, qué saber hacer cuando pase, porque va a suceder. Vamos a ponernos en pie, voy a pedir a los muchachos de la alabanza si me pueden acompañar. Toda la base de esta plática el fundamento de esta plática descansa en 2 cosas. Descansa, por un lado, en el orgullo de no aceptar el error, y por el otro lado, la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Estas 2 cosas definen la manera y el funcionamiento correcto o incorrecto de la congregación. Si hay orgullo, va a ser muy difícil que se arreglen las situaciones. Pero cuando hay humildad, cuando hay el deseo de arreglar el asunto y decir, ¿sabes qué? No fue mi intención. O simplemente pedir perdón, aunque tú sabes que no lo hiciste, aunque tú sabes que tú tienes la razón. La humildad te va a llevar a preferir mejor estar bien con tu hermano, a tener diferencias con la congregación. ¿Estoy siendo claro con eso? Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre.
Gracias porque lo primero que tenemos que reconocer en un asunto como este es darnos cuenta, Señor, que primero tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Es darle valor a ese acto de perdón de nuestros pecados. Cuando reconozcamos, Señor, que tú nos has perdonado mucho más de lo que nosotros podemos perdonar en toda nuestra vida, Señor, nunca se nos va a dificultar poder perdonar y también saber pedir perdón, Señor. Yo quiero orar de una manera especial por tu iglesia, Señor. Cualquier situación, por más pequeña que sea, Señor, ayúdanos a poder tener la madurez de antes de ir a hablarlo con otras personas, antes de ir a hacer bola y acusar a una persona, tengamos la madurez de ir a hablar con esa persona personalmente, Señor. De esa manera rompemos con cualquier raíz de enojo, de rivalidad, de irritación, Señor. Y nuestra oración en esta tarde, Señor, llénanos de esa humildad. Aleja de nosotros el orgullo, cualquier cosa que nos haga querer mantener que nosotros tenemos la razón, Señor. Aléjalo de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, enséñanos a ser esa iglesia que te honra. En el nombre de Jesús. Canta esto conmigo. Yo